Ya, jóvenes, el tema de hoy a desarrollar es poliedros regulares, específicamente al hexaedro regular y al tetraedro regular. Primero vamos a definir qué es un poliedro. El poliedro es un sólido geométrico donde la superficie cerrada que lo envuelve está formado por regiones poligonales. Estas regiones poligonales, los adyacentes, tienen un lado común que se llama arista. Ahora, los vértices de esas regiones poligonales son también vértices del poliedro. Este poliedro, como mínimo, debe tener 4 regiones. En este caso, regiones triangulares. Y el nombre de los poliedros se basa en la cantidad de regiones poligonales que tiene. Veamos este esquema que está acá. ¿Qué cosa ven acá? Un poliedro. Más parece un taburete. Entonces, a la región poligonal se le va a llamar, a partir de ahora, cara del poliedro. La que estoy pintando en estos momentos se le llama cara del poliedro. ¿Cuántas caras tiene? Muchas. Pueden ser del mismo número de lados o de diferente número de lados, pero se llama cara. Pero también noten que acá en la parte superior hay otra cara. Esa cara tiene en común con la otra de verde la línea D, que se va a llamar arista. Así se le va a llamar. Muy bien. Ahí tenemos entonces la arista. Tenemos los vértices. ¿Qué son vértices? Son los puntos extremos que ustedes ven ahí. Tenemos las caras y tenemos a la diagonal. ¿Qué es la diagonal de un poliedro? Es un segmento de recta que une dos vértices de caras distintas. Por ejemplo, la cara verde y la cara celeste. He tomado H de la cara verde y B de la cara celeste. Esa línea se va a llamar diagonal. También puede decirse que es el segmento que se encuentra en el espacio interior de dicho poliedro. Así tal como está. ¿Ya? Muy bien. El ángulo formado por dos caras se le conoce como ángulo diedro. El ángulo diedro lo podemos tener acá, miren. Fíjense la cara verde, en la cual voy a trazar una perpendicular. Y en la cara de la base tenemos otra perpendicular en ese mismo punto de la arista. Esa es la forma en la cual ustedes tienen que medir el diedro. Entonces, este angulito que le voy a llamar teta, me está representando la medida del diedro. Profe, ¿qué es un diedro? Es el ángulo formado por dos caras de un poliedro. Lo voy a poner aquí, diedro EH. Así se dice porque la arista es justamente eso. En la arista
hay dos caras, la cara verde y la cara de la base. ¿Ya? Tenemos todos los elementos necesarios de un poliedro. Pero nosotros vamos a estudiar a los poliedros regulares. ¿Qué significa poliedros regulares? Todas las caras son congruentes. Caras congruentes. Y las aristas también congruentes. Y diedros congruentes. ¿Te das cuenta, no? Esa es la idea. Y diagonales también congruentes. Entonces vamos al estudio de lo que nos interesa hoy. Pero previamente tenemos que hacer un paréntesis para la denominación de un poliedro. Se llama tetraedro cuando tiene 4 caras. Pentaedro, 5 caras. Hexaedro, 6 caras. Heptaedro, 7 caras. Octaedro, 8 caras. Nonaedro, y así sucesivamente hasta icosaedro, 20 caras. Ahora, podemos aquí, por ejemplo, dibujar el más simple de todos los poliedros. El más simple es el tetraedro, que está formado por caras triangulares. Como tiene 4, entonces se lo va a llamar tetraedro. ¿Qué pasa si esas caras todas son iguales? Ah, y sería un tetraedro regular. Cuervos, eso es el más simple, ¿no? Este tetraedro no tiene diagonales, no hay forma que tenga diagonales. Es lo mismo que un triángulo, el triángulo no tiene diagonales. A partir de 4 lados recién tiene diagonales. Muy bien. ¿Qué dice el teorema de Euler? Dice que en todo poliedro se cumple que la suma entre el número de vértices y caras es la misma que el número de aristas más 2. Esto quiere decir que tú puedes construir un poliedro. Tiene libertad de construir un poliedro. Un poliedro no es difícil de construir. Mira lo que estoy haciendo. Estoy construyendo un poliedro así de la nada. Tengo que dibujar las aristas de todas maneras. Ahí está. Mira. ¿Ves? Entonces, se puede observar este poliedro formado por una región poligonal, pentagonal, y tiene alrededor regiones cuadrangulares y triangulares. Y en la parte superior también tenemos otra. ¿Ves? Ahí está. Y podemos tener también, voy a pintar otras caras, por ejemplo, aquí. Cada polígono tiene su propia región. Puede ser región pentagonal, triangular, cuadrangular, en fin. Ahí está. ¿Ves? Ya. Ahora veamos. Vamos a ver si cumple con el teorema de Euler. ¿Ya? Veamos. Una comprobación. ¿Cuál es el número de vértices? V es el número de vértices. 5 abajo, 3 arriba, hay 8 vértices. ¿Cuántas caras tiene? Caras. Arriba 1, abajo 2. 3, 4, 5, 6, 7 caras. Tiene 7 caras. ¿Cuántas aristas tiene?
Arriba 3, abajo 5 son 8. 9, 10, 11, 12, 13. Si cumple con el teorema de Euler. Vértices 8, caras 7 van 15. Aristas 13 más 2, 15, exactamente. ¿Qué nombre lleva este poliedro que construí? Como tiene 7 caras, se va a llamar heptaedro. En este caso, convexo. ¿Y por qué no lleva la palabra regular? Porque primeramente son triángulos diferentes, regiones, caras diferentes, mejor dicho, caras diferentes, y ni siquiera son regulares, en absoluto. Por lo tanto, es un heptaedro convexo simplemente. ¿Ya? Muy bien, así que ustedes pueden practicar y construir sus propios poliedros. No tengan miedo, es muy fácil. Y comprueben con el teorema de Euler. Ahora sí vamos al poliedro regular. Se llama poliedro regular cuando las caras son regiones poligonales regulares y congruentes. Fíjate, ¿eh? De tal manera que en cada vértice van a concurrir la misma cantidad de caras o aristas de vértice. El primer poliedro regular es el tetraedro regular, ¿no? Ampliamente utilizado. Este tetraedro está formado por regiones triangulares regulares. Háblese pues triángulo equilátero. O sea, esa región triangular que está pintada corresponde a la región de un triángulo equilátero. Se acostumbra a colocar A al valor de la arista. Se llama arista. Aquí no hay arista básica ni lateral porque cualquiera de las caras puede ser la base. Y esa perpendicular que se traza de A hasta la cara opuesta lleva el nombre de altura. La altura es la distancia del vértice a la cara opuesta. Ahí está. Pero ¿dónde cae esa altura? No cae en cualquier lado. Cae en un punto notable. Ese punto notable se llama baricentro. Entonces, colocamos aquí G baricentro de la región triangular BCD. Baricentro. Ahí cae el pie de la altura. ¿De acuerdo? Ya. Este cuadrito pequeñito V4C4A6 significa número de vértice, número de cara, número de arista. Arriba tenemos la formulita, jóvenes. H es altura. La altura vale arista raíz de 6 sobre 3. ST es área total. Es arista al cuadrado por la raíz de 3. ¿Qué significa área total? Mira, el área de un equilátero es esta. Este es el área de un equilátero. Multiplícale por 4 porque son 4 en total. ¿Ves? Y te va a dar la fórmula que está. Cuando lleguemos a pirámide, ustedes van a observar que el volumen es arista al cubo raíz de 2 sobre 2. Ustedes saben que el volumen de una pirámide es área de la base por la altura. La altura ya lo tengo, profe. Y el área de la base le doy un equilátero. Colócalo aquí la fórmula, multiplica por h entre 3, hace las operaciones y te sale el volumen. Arista al cubo raíz de 2 sobre 2. Mira. Esto es lo básico. Ahora vamos a profundizar un poco, es muy importante. Mira este tetraedro. Este tetraedro, sabes que la altura cae en el baricentro, pero ¿cómo así voy a determinar? Mira. Trazas la altura
de una de las caras de la base. ¿Cómo es equilátero abajo? Ya tú tienes que saber qué es equilátero. Tienes que saber qué es equilátero, porque la definición lo dice. Entonces, BM, ¿qué viene a ser? Altura de ese equilátero. Un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Mírenme ese ejemplito. Supongamos que la arista vale 6. Ya, entonces sería 3, 3. ¿Y esto cuánto sería? 3 raíz de 3. ¿Se diste cuenta, no? Ah, ya. Así es. Ahora veamos la cara CAD. CAD. Trazamos AM, pero como es equilátero y AM es mediana, está en altura. Tú tienes que saber que en un triángulo equilátero la altura es mediana, bisectriz, mediatriz. Y el baricentro es incentro, circuncentro, ortocentro. Ya, profe, entonces ahí tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos. Esta región que voy a pintar se llama sección de simetría. ¿Ya? Así se le llama. El BAM se llama sección de simetría. Así se le llama. ¿Por qué, profesor? Porque, bueno, es plano de simetría, ¿no? Divide al tetraedro en dos tetraedros simétricos. Claro, ese es un estudio ya posterior, ¿no? Ahora, acá, ¿qué hay que hacer? Ahí se encuentra la altura, pues, cae en el baricentro. La altura del tetraedro cae en el baricentro. G, en este caso, es el baricentro. Y la relación de 2 a 1, 2K y K. Pero las caras son iguales. Por lo tanto, la línea BM, que es mediana o altura, es congruente con AM. BM con AM son igualitos. Entonces, este también, AM vale 3K. Ah, y por ahí debe estar su baricentro, ¿no? Sí, también está su baricentro. Ponte que sea, pues, G1, su baricentro. ¿Y la relación es de 2 a 1? Sí. Y vale lo mismo. 2K y K. Mira. ¿Listo? Entonces ahí se va a trabajar. En esa sección amarilla es la que se va a trabajar muchísimo para el desarrollo de los problemas. ¿Ya? No te olvides que es esa altura, este que está acá es altura del tetraedro. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora al estudio del hexaedro. Ah, me dicen en el chat que quiero tomar captura. Sería bueno tomen captura, porque las fórmulas, las que ustedes ven ahí, lo voy a usar en los problemas. Y ese esquema del tetraedro, donde está la sección de simetría, lo voy a usar. Lo voy a usar. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Vamos a ver ahora, aquí, a estudiar al hexaedro regular. Primero chequeen bien. A ver, vamos a ver. Le voy a dar un minuto, ¿ya? Chequéalo bien el hexaedro.
El hexaedro regular, conocido como cubo, está formado por 6 regiones cuadradas. En cada vértice concurren 3 caras o 3 aristas. Acá no hay arista básica ni lateral porque todas son iguales. Vean ustedes ahí como un dado, una caja cuadrada, ¿cierto? Entonces es ampliamente conocido el hexaedro. Tiene 8 vértices, tiene 6 caras, tiene 12 aristas. Queremos calcular la diagonal. La diagonal de un hexaedro o cubo es arista multiplicado por la raíz de 3. ST significa área total. Si el área de una región cuadrada es A cuadrado, como son 6, 6A cuadrado. El volumen es arista al cubo, es la unidad cúbica del volumen. A por A por A, como un metro, un metro, un metro, un metro cúbico, es la unidad cuadrática. Profe, ¿qué debemos conocer acá? Lo que se llama el plano diagonal. Porque ahí se va a trabajar. Recuerda, hace un momentito hemos visto el plano de simetría de un tetraedro. Ahí se trabaja bastante. Y acá también se trabaja con el plano diagonal. ¿Dónde está el plano diagonal? Es aquella región rectangular que contiene a 2 diagonales. Por ejemplo, miren, ahí hay 2 diagonales, ¿no? Entonces, ese plano diagonal contiene a las 2 diagonales. Ahora, los planos diagonales se pueden trazar de diversas formas. Puede ser así también. Repito, el plano diagonal es una región rectangular. ¿Por qué? Si la arista del cubo mide A, una de las diagonales de las caras es A raíz de 2. Estamos hablando de diagonal de un cuadrado, ¿no? Mira, este es A raíz de 2 y este es A. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y ahí se va a trabajar muchísimo. Ya, y el otro lado, bueno, un caso fortuito es, por ejemplo, esta figurita que estoy dibujando acá. Esa figurita es un triángulo equilátero. ¿Y por qué triángulo equilátero? Porque sus 3 lados son diagonales de las caras de, de, de. Ah, ya. ¿Viste eso no? ¿Ya? Entonces, si te piden el ángulo formado por una de esas rectas, obviamente vas a decir que este angulito vale 60 grados. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, esto es lo mínimo que hay que saber. Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a practicar un poco acá. Dice, la figura muestra un cubo. ¿Ya? AYX. ¿Ya? Ese es al ojo, ¿no? Cuando te pida un ángulo, tú debes recurrir a cerrarlo en un triángulo. Ciérralo en un triángulo. Trazo AC, es línea auxiliar. Y hace un momentito hemos visto, ¿no? Que esos 3 lados de ese triángulo son las diagonales de cada cara del cubo. Si las caras son iguales, entonces las diagonales son iguales. Entonces, inmediatamente dices
que X te sale 60 grados. Así tal como está. Muy bien. Miren la segunda. Dice, la figura muestra un cubo, hay la medida del ángulo que forman las rectas aladeadas L1 y L2. ¿Ya? ¿Qué se debe hacer? Estas rectas son obviamente aladeadas, cruzadas. Y el ángulo formado entre ellas, ¿cómo se debe hacer? Una de ellas se mueve paralelamente a sí misma. Por ejemplo, la L1 lo llevamos a la parte superior y esta es paralela con esta recta. Y entonces acá forma 90, sí, forma 90. Ahí está. Ah, interesante. Entonces, el ángulo formado por esta paralela con L2 es la misma que forma L1 con L2. 90. Entonces, si te piden cuál es el ángulo, la respuesta es 90. Es 90 porque las rectas L1 y L2 son perpendiculares. Ahí está. Siguiente. Vamos, jóvenes, practiquen, por favor.
En la primera, trazamos esta línea y le ponemos un ángulo recto. Como es un cubo, acá debe ser 4. Y tenemos acá una diagonal de 4 raíz de 2. Tenemos aquí para aplicar el teorema de Pitágoras. Esto sale 9 más 32, 32, ¿no? 41, raíz de 41, muy bien. Nada más, Pitágoras. Y el otro, profe, simplemente traza la diagonal de pasar por el centro. Y como las aristas verticales son perpendiculares a las bases, acá se forma 90. La arista mide igual, 2. La diagonal es 2 raíz de 2. ¿Y esa cuánto vale? Raíz de 2. Le aplico un pitagorazo ahí. X te va a salir 4 más 2 raíz de 6. Así es. Seguimos, más ejemplos. Muy bien. A ver. La 5. En la figura se muestra un cubo. Hay la medida del ángulo entre las rectas cruzadas L1 y L2. Nótese que otra vez lo siguiente. Las rectas cruzadas o alabeadas van a formar ángulos, pero una de ellas muévelo paralelamente hasta que toque a la otra. Por ejemplo, la L1 lo subo y está tocando ya L2. Este es paralela. Y ahora el ángulo que forman, la azul con su paralela, es el mismo ángulo que forman el verde con el azul. Y esto se encierra en un triángulo, siempre. Y por suerte este triángulo es equilátero. Y como es equilátero, ya ustedes saben la respuesta. Esas diagonales de cara son iguales. X vale 60. La 6. La figura muestra un cubo AYX. ¿Cómo AYX? Estas rectas son secantes. Entonces, pienso en la sección diagonal. Esta es una sección diagonal. ¿Y qué les dije al inicio? La sección diagonal es una región rectangular. Este ángulo es recto. Es recto. Ah, ahí está, pues. X te va a salir 90 grados. Así es. Muy bien. Vamos ahora al desarrollo de la práctica dirigida. Dice, en el tetraedro regular A-BCD, la arista mide 6 raíz de 6.
Ahora, la arista mide 6 raíz de 6 y con la arista tú puedes calcular la altura. Y vamos a repasar. La altura tiene una formulita, pues, ¿no? Equivale a arista raíz de 6 sobre 3. Ahora tienes que reemplazar. La arista vale 6 raíz de 6 por raíz de 6. Todo sobre 3. Y esto te sale 12. Y entonces, ¿qué te piden? La distancia del baricentro de la cara ACD hacia la cara BCD, o sea, esa perpendicular. Pero ¿cómo dibujamos esa perpendicular? Recuerda, hace un momentito hemos hablado de la sección de simetría. En esa sección de simetría se encuentra la altura y además se encuentra la distancia X. ¿Ya? Esa sección de simetría es esa región triangular. Esta altura debe caer en el baricentro de la base. Y esa vale, dice 12. Ya hemos calculado que vale 12. G es el baricentro de la cara CAD o ACD. Y te piden que calcules esta perpendicular. ¿Y qué es el baricentro? Es el punto notable que divide a la mediana en la razón de 2 a 1. O sea, AG vale 2K y GH debe ser K. ¿Ah? Ya puedes hacerlo por una simple semejanza. Y entonces dices aquí, por semejanza de triángulos, ¿entre quiénes van a ser semejantes? En este chiquitito que está acá, que lo estoy pintando de color amarillo, con el triángulo más grande. Sus elementos homólogos son proporcionales. X es a 12. Mira, X es a 12. Como la hipotenusa K, esa es la hipotenusa total que vale 3K. X te va a dar 4. Y esa es la respuesta del ejercicio. Por eso es importante eh, dibujar ese plano de simetría o esa sección de simetría. Siguiente problema. Tenemos un tetraedro A-BCD, que son los vértices. G1 y G2 son los baricentros de las caras ABD y DAC. Si su volumen es 144 raíz de 2, te piden que calcules
la distancia del baricentro G1 al baricentro G2. Ya, hagamos lo siguiente. Para esto se necesita la arista. La arista va a salir del volumen. Recuerda, volumen de un tetraedro. El volumen de un tetraedro es arista al cubo por la raíz de 2 sobre 12. Y eso es igual a 144 raíz de 2. Jóvenes, de ahí sale la arista. Sale de 12. Entonces yo tengo que calcular G1, G2. G1 es el baricentro de la cara ABD. Pues hay que trazar la mediana o altura, es lo mismo. Punto medio. Y del otro también trazarle la mediana. Ahora, la arista dice que vale 12. Se refiere pues a BC, por ejemplo, BC es la arista, ¿sí o no? Ya. Ubícate en el plano de la base. Mira la cara BCD. Ahí puedes aplicar base media. La base media que estoy trazando en estos momentos es la mitad de 12. Estamos hablando de 6. Ah, ya. ¿Te diste cuenta, no? 6. Y entonces me voy a concentrar para poder resolver el ejercicio en esta región triangular. En esa región triangular está G1, G2. Míralo bien. G1, G2. Y tú sabes que la relación de dichos segmentos es de 2:1. Mira. Ah, ahí está pues. ¿Ves? Y a ti te están pidiendo cuánto vale la distancia G1, G2, que la vamos a llamar X. Recordando, si la relación es de 2:1, de 2:1, este es paralela con esta porque se cumple el teorema de Tales. Se cumple el teorema de Tales. 2:1, 2:1. Entonces este ángulo es la misma que esta. Y si yo coloco beta arriba, este triángulo es semejante al triángulo total. Ah, entiendo. Significa que si este vale teta, el de arriba vale teta. O paralela, pues G1 es paralela. G1, G2 es paralela a la línea de abajo. Ya lo demostré por Tales. La parte de arriba vamos a llamarle beta. Ahí está.
Ahí está. Nuevamente tenemos semejanza, jóvenes. Mira acá. Vamos a necesitar colocar otras letras más. Este es M y este es M. Acá se observa un par de triángulos semejantes. Triángulo G1, G1 a G2. Ese triángulo de arriba. Es semejante al triángulo total, MAN. Por lo tanto, sus elementos homólogos son proporcionales. Mira, triángulo de arriba, a beta se lo pone X, triángulo total, a beta se lo pone 6. Triángulo chiquito, a teta se lo pone 2K. Triángulo total, a teta se lo pone 3K. Y acá te va a salir al ojo 4. Y esa es la respuesta del ejercicio. Siguiente problema. ¿Qué vemos en el ejercicio? Un tetraedro regular ABCD de vértices, cuyo volumen vale 18 raíz de 2. H es la altura del tetraedro y te piden hallar BM. ¿Cuánto vale BM? Muy bien. A ver. Ustedes tienen de dato el volumen. El volumen de un tetraedro es arista al cubo por la raíz de 2 sobre 2. Y eso vale 18 raíz de 2. Desarrollando, sale 216 y la arista vale 6. Ya tengo la arista, pero necesito la altura también. Muy bien. La altura del tetraedro tiene su formulita. Arista raíz de 6 sobre 3. Reemplacemos 6 raíz de 6 sobre 3. La arista vale 2 raíz de 6. Listo. Bajo esas condiciones ya tengo resuelto el problema. Pero no sin antes, de preferencia, jóvenes, hay que dibujar el plano de simetría. Si te sirve para una referencia, va a ser entonces importante para que aprendas a resolver un problema de tetraedro.
porque ahí se va a encontrar la altura AH. Y luego la mediana de ese triangulito que se ha formado BM. Como la altura vale 2 raíz de 6, entonces tenemos acá raíz de 6. ¿Está bien? De pi en BM. Vamos. Si la arista vale 6, recuerda lo que hace un momento te dije. Si esto vale 6, abajo es un equilátero. Entonces esa línea de abajo, que es mediana altura, vale 3. Y este segmentito vale 3 raíz de 3. Pero como h es baricentro, ese 3 raíz de 3 se divide en 2 raíz de 3 y en raíz de 3. Y entonces, finalmente, en ese triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras. Jóvenes, x al cuadrado es igual raíz de 6 al cuadrado más 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. 6 más 12, 18. Raíz de 18 es 3 raíz de 2. Esa es la clave del ejercicio. Veamos la número 4. En el tetraedro A-BCD de arista 4, hay el área de la región triangular AMD. Esa región es la sección de simetría. Entonces, a ver, dibujemos. Dibujemos. Esta es su mediana, su mediana. Jóvenes, esta es la sección de simetría. De pie en el área de esta región. No te olvides pues de que esté 90. Acá también 90. Porque es equilátero, eso es lo bueno, ¿no? Que es equilátero. Si no fuera equilátero, ya sería terrible. Arista vale 4. Este vale 2. Este vale 2. Al ojo puedes calcular esto. Es un triángulo de 30, 60. 2 raíz de 3. Listo. Y ahora, ¿cómo voy a calcular el área? Base por altura sobre 2. Para ese triangulito,
Su base es MC. Tengo que trazar la altura. Esta es la altura. ¿Qué le voy a llamar H? ¿Y no tiene una fórmula? Sí. Mira. La altura tiene la siguiente formulita. Arista raíz de 6 sobre 3. Vemos que la arista es 4. Sería 4 raíz de 6 sobre 3. Ya tengo la altura. Ya está, pues. Ya tienes MC, que es la base. Ya tienes el área. El área de la región triangular AMC es 1/2 de la base por la altura. Colocamos 1/2. Base, que es 2 raíz de 3. Multiplicado por la altura H. La altura H es 4 raíz de 6 sobre 3. Tenemos el área de la región triangular AMC. Y de ahí se va 2, 2. Se va 3, 4 raíz de 2. Sí, esa es la clave, jóvenes. 4 raíz de 2. Unidades cuadráticas, ¿no? Solo se colocan las unidades, ¿no? Esa es la respuesta. Veámoslo así. En el hexaedro regular ABCD, EFGH, hay en la medida del ángulo que forman las rectas alabeadas BD y CH. Ya, pues, ya hemos hecho este problema como ejemplo. Ya. Veamos, BD es esta recta. Con CH. Ya. Como son rectas alabeadas, ya sabes el método. ¿Cuál era el método? Mover una de ellas paralelamente hasta que la toque a la otra. Por ejemplo, CH, su paralela es EB, 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 EB. Este es su paralela. Entonces, el ángulo que te piden es el ángulo formado por BD con la paralela. X grados. Entonces, trazo ED. Mira ese triangulito. Ese triangulito está formado por 3 diagonales de las caras de un cubo. Cada cuadrado tiene una diagonal congruente con otra diagonal de la cara también. Entonces, al ojo, ese triángulo es equilátero.
Veamos la 6. Dada una caja cúbica en E. No. Dada una caja cúbica. En E se ubica una araña y en C se encuentra una mosca. Si EPC es la trayectoria mínima de la araña para capturar la mosca, ahí es la medida del ángulo DCP. Bien, jóvenes, una trayectoria mínima es cuando es una línea recta. Si la línea es quebrada, o sea, es así, entonces no tendrá longitud mínima, al menos que éstas se puedan colocar sobre una recta. Pero cuando las líneas pertenecen a planos distintos, lo que hay que hacer es que esas líneas estén en un solo plano. Y esa línea debe ser recta en ese plano. Y así tendrá longitud mínima. Entonces vemos acá, un toque voy a apagar. Ya se fue a tochichero. Veamos acá. Acá tenemos dos segmentos, pero que pertenecen a planos distintos. EP pertenece a la cara del cuadrado EA de H. Y PC pertenece a la otra cara de atrás. Y la idea es que estas dos caras sean coplanares, que estén en un solo plano. Entonces la única forma es hacer esto, joder. Mira, abrir ahí, abrir acá y abrir acá, nada más. Si abres, este cuadrado de SGH se colocaría acá. ¿Te das cuenta, no? Ya se abrió. Ah. Ahora estas dos ya están en un plano. Y esa línea EPC sería todo esto. Como es mínima, debe formar una línea recta. Y aún así te están pidiendo el ángulo de SP. ¿Cuánto mide ese angulito de SP? Ese es el ejercicio que hay que analizar. Bueno, entonces vamos a abrir esa cara de CGH. Ahí está. Entonces, la posición de la arista CG estaría aquí, miren. Esta sería la nueva posición de la arista. Y esa línea EP y PC forman una recta. Ahí está. O sea, ya no está doblado ya, están en línea recta porque es mínima la trayectoria. Y te están pidiendo el ángulo DCP. ¿Ya? Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Fácil, muy fácil. Mira ese triangulito nada más, date cuenta.
Ese cubo tiene arista A. AD vale A y CD vale A. Ahí date cuenta que en ese triángulo rectángulo amarillo se nota que el cateto A y el cateto 2A están formando un triángulo notable. La respuesta es 53 medios. Siguiente problema. Un cubito sólido descansa en el fondo. ¿Ah? Ya, sorry. Aquí no había escrito estas cosas. En el fondo. Ya. Un cubito sólido descansa en el fondo de un cubo mayor, lleno de agua. Al extraer el cubito, la altura del agua disminuye en un octavo. Hay el área de la región triangular ABC. Ah, interesante. Ya, veamos. Como está lleno, vamos a suponer que esté así, ¿ya? O sea, el cubito está al fondo, ¿no? Entonces, esto está lleno de agua. Agua sucia. Agua. Si sacas el cubito, el nivel de agua baja. Baja un octavo. Baja un octavo. Si baja un octavo, significa que también el volumen disminuye en un octavo. ¿Ya? Entonces, primeramente hallamos el volumen del cubo. El volumen del cubo es 8 por 8 por 8. Ya está. Entonces, si la altura disminuye en un octavo, pues estamos hablando de que va a disminuir la octava parte del volumen. Entonces voy a decir así, ¿no? A ver. El volumen disminuye a, como la primera es unidades cúbicas o centímetros cúbicos, entonces acá tenemos centímetros cúbicos. Ya. Si disminuye en un octavo, entonces disminuye en ya el volumen disminuye en un octavo. ¿Ya? En un octavo se supone, ¿no es cierto? De la altura, pero es lo mismo que el nivel pues, de agua. Entonces, si el volumen disminuye en un octavo, entonces el volumen del cubito es,
A ese volumen 8 por 8 por 8, divide entre 8, te queda 64. Y 64 es un octavo, ¿no es cierto? Es un octavo del volumen total. Entonces el volumen del cubito es 64 centímetros cúbicos. Entonces, la arista del cubito es 4 centímetros. ¿Por qué? Para que el volumen del cubito sea 64, y como es un cubito, cada arista debe ser 4, pues 4 por 4 por 4 me da 64. Y entonces, el cubito ahora está acá, fuera. Pero antes voy a colocar aquí. Cuando bajó el nivel en 64 centímetros cúbicos, arriba quedó vacío. Y obviamente ese es el volumen del cubito, pues, ¿no? Que también es 64. Está acá. Por eso que la arista es 4. Te piden el área de la región triangular ABC. Ustedes saben ya que este triángulo es equilátero, ¿o no? Claro, es equilátero. ¿Y qué lado tiene ese equilátero? 4 raíz de 2. Cada lado vale 4 raíz de 2, porque son diagonales de las caras. Ahora sí, entonces, hay el área, pues. El área será fórmula lado al cuadrado. Su lado es 4 raíz de 2. Por la raíz de 3 sobre 4. Esto te sale 8 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta. Veamos el problema 8. En el hexaedro regular ABCD-EFGH de volumen 64. ¿Sé qué significa eso? Cada arista debe ser 4. Hay el área de la región AFC. Cada, cada diagonal de la cara vale 4 raíz de 2.
Es un equilátero. Entonces tenemos que calcular el área. Fórmula del equilátero. El área es lado al cuadrado. Ese lado es 4 raíz de 2. Entonces, lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Ya, sale 8 raíz de 3. Ahora intenta resolver ese problemita.
Ya, aquí por ejemplo nos muestran un poliedro, como se denomina cajita rectangular, o sea, todas las caras son rectángulos, todas. Eh, Ustedes conocen, esto es como si fuera un salón de clases, las paredes son perpendiculares al piso, las caras opuestas paralelas, nada más, ¿no? Entonces, resolver esto es como resolver triángulos donde se aplica pues Pitágoras, ¿no? Puede ser triángulo pitagórico o si no en sí, teorema de Pitágoras. Bueno, para empezar acá voy a colocar un ángulo recto abajo y acá también un ángulo recto. Si me piden esa línea oblicua MN, debe ser seguramente hipotenusa de algún triángulo rectángulo. Ahí está. Ya, entonces, desde M conviene trazar una perpendicular hacia el plano de la base. Mide, obviamente, 24. Y ese segmento que mide 6 también se proyecta. Ahí está. Entonces, acá hay un par de segmentos 6 y 8 formando un ángulo recto. Entonces, si yo uno este punto con N, voy a formar acá una región triangular rectangular. Es conocido, ¿no? Este triángulo de lados 6 y 8. La hipotenusa mide 10. Pero como esa línea es perpendicular al plano de la base, porque es paralela a las aristas laterales, acá se coloca un ángulo recto, ¿no? Y al final aplicas Pitágoras siempre y cuando no reconozcas que este es un triángulo pitagórico. Es un triángulo pitagórico. Este 10 es 5 por 2, 12 por 2. El otro es 13 por 2. Y 13 por 2 es 26. Esa es la clave.
Veamos este problema parecido al anterior. Esta arista AB, esta arista AB es perpendicular al plano superior. Entonces, como es perpendicular, basta que una M con B. Entonces, si AB es perpendicular a ese plano y MB está contenida en ese plano, entonces debe ser perpendicular también. Ahí está. Y si te piden el X, que es MN, todo se resuelve en este triángulo rectángulo. Ya. Obviamente, lateralmente hay un punto medio, 15 vendría a ser este segmento. Pero me falta MB. MB lo voy a calcular en este triángulo rectángulo que está al costado. La línea que mide 16 es también la misma línea que está arriba, porque es una cajita rectangular. Esas aristas son iguales. Este 16, este vale 12. Y MB saldría de 12, 16. A ver, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, 20. 20. Y entonces ahí tenemos en ese triángulo de color amarillo 20 catetos, otro cateto de 15. Y vemos que la hipotenusa sale por triángulo eh, notable, ¿no? De 3, 4, 5. Ese 15 es 3 por 5, el 20 es 4 por 5, y obviamente X va a ser 5 por 5. Por eso que sale 25.